Bueno, yo acabo, voy a intentar ser breve porque vamos un poco pasado de tiempo, porque todo se ha dicho ya. Yo, para quien no me conozca, soy Alberto Notario y soy profesor de aquí de la facultad, del Departamento de Química Física. Bien, digo por resumir un poco las conclusiones y la línea futura, que también se puede discutir mucho. ¿Por qué se ve esto aquí? ¿Se ven las dos? No, ahí vosotros veis bien. Esto, por remontarme, ya ha salido la publicación de la que partía este proyecto Capos, pero yo me remonto más allá. Se ve bien la presentación ahí, ¿no? Ahí no se ve. ¿Y cómo se ha cambiado esto? Ahí. ¿Ahora se ve bien ahí? Sí, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? ¿Vale? ¿Todo el mundo bien? Bueno, digo, para remontarme más a más, ha salido ya varias veces la publicación de la que partió todo esto, pero en realidad partió antes, del año 2014, en el que Alfonso Saiz, no sé si está aquí entre el público, está ahí, ¿verdad, Alfonso? Me propuso una idea que era ver si pasaba lo que ocurría ya, se había visto en diferentes partes del mundo y Europa, y es si se había limpiado la atmósfera de NO2 con las diferentes políticas ambientales y sobre todo luego después ya también qué había pasado con la crisis de 2008. Entonces, efectivamente, comparando datos de la red de vigilancia en negro con datos de satélite que se combinaban, se veía que en los últimos 20 años, esto era 2014 por ahí, la cantidad de NO2 había disminuido muchísimo en las 5 principales ciudades de España. Esto ya hemos hecho para las ciudades más grandes de España, del país. Y sobre todo a partir de 2008, que la línea roja, eso se aumentaba dramáticamente. Es decir, la crisis de 2008 había literalmente barrido las atmósferas de NO2. Entonces, una pregunta que dejábamos allí abierta era, bueno, ¿y esto en qué ha influido en las atmósferas de estas ciudades? Porque a lo mejor hemos limpiado N2, pero hemos causado otros problemas de contaminación. Entonces, de ahí vino la siguiente publicación, en la que ya también participó Rafa Borges y su grupo, que ya se ha dicho en 4 ocasiones, en la que dijimos, vamos a ver una gran ciudad como Madrid, esa consecuencia de la disminución de NO2, esa limpieza que ha hecho de la atmósfera, ¿en qué ha repercutido? La verdad es que repercutió, como ya se ha dicho, digo, aquí varias veces, en que aumentó muchísimo el ozono y bastante, también muchísimo, la cantidad de radicales OH y radicales nitrato. Es decir, les había limpiado la atmósfera de dióxido de nitrógeno, pero aparte, como consecuencia, pues había aumentado muchísimo la cantidad de radicales y de ozono. Es decir, la capacidad oxidativa de la atmósfera había cambiado muchísimo. De ahí el inesperado incremento de la capacidad oxidativa de la atmósfera de Madrid. Cuando se habla de capacidad oxidativa, se habla de la capacidad de degradación de los compuestos que se emiten a la atmósfera, pues por los oxidantes que existen en esa atmósfera para crear otros contaminantes o limpiarlo de contaminantes. Entonces había variado muchísimo. Entonces aquí se dejaba abierta otra pregunta en este trabajo, y era si esto pasa en Madrid, ¿qué pasará? Que debe ser parecido en las grandes ciudades de Europa o incluso del mundo. Y ahí vino el proyecto CAPOX. Entonces, lo que me ha contado intentar sintetizar un poco los resultados Down. Lo que se hizo fue coger Europa y entonces grandes rasgos, lo que se vio es que se podía agrupar esas 7 ciudades que se estudiaron en 5 clústeres por comportamiento similar, y en el que básicamente el NO2 y el NOx disminuían todas, se ve aquí. El ozono aumentaba sobre todo en invierno, y en verano disminuía, pero dependía también de la ciudad. En cuanto al radical hidroxilo, pues aumentaba generalmente los clústeres invierno y en verano, salvo en este clúster TER que disminuía. Es decir, había variación dependiendo del tipo del clúster en el que estábamos. Y en cuanto al radical nitrato, sí que parecía que aumentaba en invierno y disminuía en verano en casi todos los clústeres. En cuanto al ácido nítrico, estaba disminuyendo en todas las ciudades que estábamos globalmente estudiando. Eso estaba haciendo que se denoxificara las atmósferas de esas ciudades, por lo cual hay menos aporte de nitrógeno, con lo que eso puede conllevar, incluido la formación de aerosoles, pero también nitrógeno que necesita la vegetación. Lo siguiente fue, bueno, esto apareció en una publicación que desde este año, así a nivel global, en Europa, era un poco desagregar lo que ocurría en diferentes ciudades, porque depende de la ciudad el comportamiento distinto. Entonces, se cogieron 5 ciudades representativas
de esos 5 clústeres. Es decir, de esos 5 grupos, cogemos una ciudad representativa de cada uno de los grupos y ver qué ocurría. Entonces, cogimos Valencia, se cogió Valencia, Madrid, Milán, Berlín y La Haya, que La Haya se coge porque va por libre. La Haya, a los Países Bajos, lo sabemos, y va por libre. Es decir, tenía un comportamiento completamente distinto de todas las demás. Un poco llamativo, pero es así. Y cogimos invierno, qué pasaba en invierno y qué pasaba en verano, porque si no, esto es imposible, como ellos dicen, la cantidad de datos que se están saliendo del modelo, y 2007 y 2015. Es decir, qué ocurría 2015 respecto a 2007. Y se analizaba la variación de la capacidad oxidativa de esas ciudades, de esas atmósferas, en cuanto a los principales oxidantes, el ozono, OH, radical nitrato y también hidroperóxilo HO2 que Rubén ha contado en el experimento que hacía en las cámaras. Entonces se veía que, resumiendo muchísimo, porque Daron lo ha explicado muy bien, el comportamiento es distinto, que más o menos el ozono aumenta en invierno, más o menos, aunque digo esto depende de cada ciudad, y que el régimen Vox-NOx, estábamos en la zona de Vox Limited, es decir, en valores menores de 8, con lo cual estaríamos en zonas de alta contaminación, aunque eso va a variar dependiendo de la ciudad y dependiendo de la hora también en la que estemos trabajando. Entonces, eso no es una cosa fija. Eso resumiendo mucho. Entonces, bueno, lo que después hicimos, como el proyecto es interdisciplinar entre modelos y experimentos, es ciertas salidas de los resultados del modelo, había muchísimas, había que elegir qué, es decir, qué compuestos se utilizan y qué condiciones se introducen en la cámara, porque todo es imposible, es inviable. Y se hicieron los experimentos que os acaba de explicar Rubén. Entonces, son complementarios las 2 salidas de los modelos y de los resultados experimentales, incluso habría que utilizar otras técnicas para seguir complementando. Entonces se seleccionó, como le he dicho, el escenario de Berlín, que correspondería con el invierno, condiciones de invierno, zona yo creo que poco contaminada, y la de Madrid, zona muy contaminada, en verano. Es el escenario de Madrid que él ha dicho. Seleccionaron esos dos escenarios, porque más sea imposible el meter todo en la cámara. Entonces, igual, como le ha explicado, se ha visto cómo evolucionaba la capacidad oxidativa, es decir, la cantidad de oxidantes que se estaban generando cuando se variaban diferentes variables, diferentes ratios, como por ejemplo la de el NO-N2, que ha dicho él, ha explicado que es uno de los determinantes. Es decir, este ratio NO-N2, primero la reducción de NOx se veía aquí que influía mucho en la formación, por ejemplo, de ozono. Y cuando reducías al 50% los NOx, la cantidad de ozono se dispara. Y luego, cuando se varía ese ratio NO-NO2, si se aumenta, la cantidad de NO respecto de N2 también está influyendo de forma que aumenta la capacidad oxidativa en cuanto a formación de esos oxidantes. Salvo en el escenario 4, en zonas de alta cantidad de compuestos orgánicos volátiles, como en el escenario de Madrid, en el que el comportamiento es distinto, como él decía. Entonces, esos resultados lo ha explicado muy bien, son muy complejos y son muy variados en función de esa mezcla de compuestos orgánicos que se elijan y del entorno de análisis que se elija. Varía mucho, lo ha explicado muy bien. Aquí, a modo también de comparación, así grosso modo de ejemplo, he puesto lo que el modelo sacaría, tendría en cuanto a ozono, radical hidroxilo y radical hidroperóxilo, en rojo, en cuanto a los porcentajes de 2015 respecto a 2007, y del escenario Berlín-Madrid de los experimentos. En el caso del ozono, por ejemplo, el modelo pues está razonablemente en consonancia con esos experimentos que en el escenario 2 y 3 de CEAN, es decir, aumenta el del ozono en el escenario de Berlín, que corresponderá con el invierno. Mientras que en el verano, en el escenario de Madrid que decía Rubén, en el caso del modelo disminuiría, en verano el ozono, mientras que aquí, en los diferentes escenarios, se bajan los NOx, se aumenta el ratio, aumenta. Sin embargo, aquí, en Madrid, hay alta contaminación en alta cantidad de Vox, en la que el NOx se mantiene constante, pero se varía, se aumenta ese ratio NO-NO2, pues sin embargo baja la cantidad que existe. En consonancia con el modelo y en disonancia, podemos decir, con los otros 2 escenarios. Y aquí podríamos ir con los radicales hidroxilo y radicales hidroperóxilo. Es decir, existe consonancia o disonancia respecto del modelo. Claro, el modelo estamos viendo medidas mensuales y no es exactamente la salida lo que luego se utiliza en los experimentos. O sea, la comparación directa es muy difícil. Pero bueno, esto da una idea de que hay veces que sí que se está reproduciendo las condiciones o lo que se está produciendo en el modelo y otras, pues no. En el caso del radical hidroperóxilo es dramático. Si se ve aquí, la concentración de este radical está aumentando un 300%, un 150, un 140, 150, cuando se disminuye la cantidad de NOx y se está
aumentando la ratio NO2. Es dramático en este radical hidroperoxilo, con lo cual debe tener un papel importante ese radical en toda la química que se está produciendo ahí. Eso, lógicamente, cuando aquí aparece ese ratio, esa cantidad, ese ratio NO2, cuando varía, puede estar condicionado, lógicamente, la calidad del aire en esas zonas, así que se está produciendo esa variación. No solo en esa zona, sino, como antes se hablaba, también en las zonas rurales, porque en el tiempo que se va transformando, si ha variado las condiciones en la ciudad, también se producirán otros contaminantes con ese tiempo que se está produciendo ese transporte en las zonas aledañas. Eso en cuanto un poco así resumido, las líneas generales de lo que se ha expuesto aquí, que como digo, no es sencillo. Líneas futuras, que se nos ocurra. Primero, conocer, como decía Rubén muy bien, los caminos de reacción que conducen a las diferentes respuestas. Es decir, hay respuestas que son contradictorias, son diferentes. Entonces, en cada caso, pues lógicamente habrá que quizá estudiar de manera detallada qué química se está generando más predominante que la otra. Es una de las líneas, verlo más en detalle. Otra, como decía también, pues seguir la búsqueda no solo de ese ratio NO2, sino otras variables que aquí nos han explorado y que puedan estar influyendo. Eso de momento no se ha hecho. Bastante hemos hecho ya, también lo digo. Otra cosa que habría que explorar, ¿qué papel han tenido las diferentes condiciones meteorológicas en esos resultados? La temperatura, la precipitación, la altura de la capa de mezcla, que comentaba Deun, porque en función de que esa altura sea mayor o menor, en función de que esa dispersión de contaminantes sea mejor o menor, sea mayor o menor, que se estén dispersando más o menos. Y eso a una escala local o a una escala en mesoescala, a la larga escala, que como decía Rafa, a lo mejor en una calle, en una parte existe una cantidad de contaminantes, la que sea, en otra parte existe un 30% mayor. Bueno, pues si tú eres peatón dices, pues yo me voy por aquí, por la que existe menor concentración. Pero claro, el que vive en esa parte, ¿qué? Ese vive ahí de por vida. Con lo cual, eso, bueno, pues habría que también tenerlo en cuenta a esa microescala y a la escala de largo transporte, de miles de kilómetros también, cómo está a lo mejor influyendo ese transporte, por ejemplo, de ozono o de partículas, como él decía también, del Sáhara. Uno de los estudios últimos que también hemos hecho con el doctor Alfonso Saiz es cómo se transporta el aire sahariano en los últimos 40 años, desde el 80 hasta ahora. Y lo que parece es que la frecuencia de las masas de aire aquí en la península se han reducido ligeramente, aquí, con lo cual aquí, en cuanto a calor, pues pasamos calor, pero no es más de lo que siempre hemos pasado, en temperatura me refiero, aunque sí así hemos sostenido, pero aumentaba la frecuencia, se ve en el Mediterráneo y en el centro de Europa. Y allí sí que no están acostumbrados a ese calor y lo que pueda traer, lo que pueda transportar en cuanto a partículas o en cuanto a otro tipo de contaminantes. Entonces, a lo mejor eso también hay que tenerlo en cuenta, no se ha tenido en cuenta. En el caso de esa publicación de Madrid, se veía, por ejemplo, que las condiciones de mesoscala no influían mucho en lo que se veía, es decir, en esa cantidad tan grande de ozono que se había producido como consecuencia de la reducción de NO2 o esa cantidad tan grande de radicales que se habían produciendo, sino que eran más a escala local, es decir, vientos de velocidad pequeña, con lo cual se producían acumulaciones de NO, esas acumulaciones eran las que variaban ese ratio NO y NO2 y estaban haciendo que se pudiera producir esos niveles que estábamos observando. Otra cosa importante que se ha comentado al final ya por Rubén y yo creo que también Deun, es decir, el impacto que pueden tener estas diferentes condiciones en las ciudades en la formación de aerosoles secundarios, partículas 2,5 micras, es decir, por debajo de 2,5, que respiramos y ultrafinas por debajo de las 100 micras, que aún son más penetrantes. Entonces, es una cosa que yo creo que hay que explorar, la formación de aerosoles en la cámara de smog, las diferentes condiciones y las diferentes ciudades. Y luego también por aquí se preguntaba qué pasaba en las zonas rurales. Otra cosa que tenemos en mente, aunque no tenemos en preparación una publicación, ya va a unar los dos resultados de modelo y de experimentos de CEAN, era qué ocurría en las zonas rurales próximas a las grandes ciudades. Entonces, pues depende también. Todo esto no es sencillo, es decir, en grosso modo, esto es lo que ocurre, pero depende de las condiciones de cada ciudad, depende a lo mejor de la topografía también, como hablabais. Pues esa sería, en mi opinión, las líneas futuras en las que se debe seguir. Todo esto está muy en mantillas, todo esto es, como decían por ahí, muy complicado porque existe mucha interacción en lo que es la química y otros factores y
Y bueno, pues yo creo que razonablemente hemos resuelto de momento el proyecto y las conclusiones que hemos obtenido, y sería, si tienen a bien seguir dándonos el proyecto, nosotros pedirlo, pues seguía incidir en estas cosas, y si no, bueno, pues a lo mejor seguimos incidiendo pues como podamos. Esto es todo lo que yo tenía que decir. Si tenéis alguna cuestión para mí o para cualquiera de los ponentes, y si cualquiera de ellos también quiere venir aquí para cerrar, que sea el último que queda la ponencia, pues cualquiera puede venir aquí y cerramos esta jornada, tanto con la pregunta que me queréis hacer como como digo, que vengáis para acá y cerramos la jornada. ¿Alguna cuestión? ¿Para mí o para ellos? Ya digo yo, lo que he hecho ha sido resumir. Dime. Acaba ¿cuándo es? Acaba Bea? 30. Bueno, ya lo saben, ya ha acabado. Está acabado. Está finalizado. Sabía muy bien la transferencia interrelacional. Hablar con médicos, vaya, y demás. Sí, sí, sería muy interesante. Bueno, yo sí que lo he pensado, a lo mejor así en abstracto. Lo que pasa es que ya es complicado, realmente. El aunar las dos cosas es muy interesante, es verdad. No hemos hablado, se puede hablar, pero no es tampoco fácil. Yo he visto algunos estudios por ahí, y ya solo el estudio de ver lo que pasa en una ciudad con lo que ocurre en la red de vigilancia, y eso relacionarlo con lo que ocurre, pues no sé, en ingresos, en urgencias y demás. Hay un estudio muy interesante de una compañera nuestra en Toledo, y está muy bien. Será cuestión de hablar con la gente responsable. No hemos hablado de esto, ni siquiera hemos hablado así un poco más en serio hay que decir más en serio, de cómo prolongamos o no prolongamos el proyecto, pero sí que sería interesante. Pasa que si sí, sí. En la atmósfera una reacción bimolecular, sí, sí. Yo creo que sería muy interesante. Pero si dos subproyectos es difícil, y lo habéis visto yo creo, tres está bien, pero es más complicado. Digo, una reacción bimolecular en la atmósfera es muy difícil, tienes que colisionar dos moléculas en el tiempo y en el espacio, eso es difícil. Si metes una tercera en una reacción termomolecular, eso ya es la leche, perdón. Es muy difícil que ocurra. Entonces, en la probabilidad, pues las reacciones termomoleculares en la atmósfera no ocurren. Es un símil. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo no sé qué opinan Amalia y Rafa como investigadores, también pueden hablar. Y fácil más. El rango de nivel de competitividad es muy alto. Vamos, es el punto final de todo. Lo que pasa es que la complejidad que añade es multiplica por n, ¿no? Entonces, es una cuestión que estamos estudiando en algunos proyectos y vamos dando pasos muy chiquititos, porque ya lo que es la relación a proyectos en salud es harto complicado. Entonces, como línea es evidente, pero como manera para dirigir muy bien presentado y con los socios adecuados y los recursos. Porque los óxidos en nitrógeno en oxidación de cantidad de formación de plagas de atenoma, hay cantidad de grupos y totalmente distintos de la química y de la fisiología. Es complicadísimo. Una cosa que también es muy interesante y que estamos empezando a mirar como comunidad, digo, es la composición de las partículas. También. Hay una tonelada de evidencia en relación a los efectos de salud, a la concentración de con 5 o incluso partículas pequeñas y distintas afecciones y todo corre bien. Pero
están intentando afinar la de salud ya con la composición, que es algo que estamos viendo que depende mucho de precisamente las condiciones subjetivas. Entonces, eso desde luego Sí. lo que pasa es que en esa escalera creo que todavía no he llegado a ser verdad, ¿no? Parece que además se tiene una distinta velocidad, ¿no? Porque los efectos sobre la salud se verían hace muchos años, creo. Es típico. De todas maneras, ahora hay gente que estudia la mentalidad y todo eso, que estudia. Esa gente podríais contactar con ellos para hacer el estudio hacia atrás, ¿no? Viendo vuestros contactantes y todo eso. Sí, sí, eso es. De acuerdo, lo que pasa es que lo que dice Rafa, y vuelvo otra vez al símil, si 2 moléculas es difícil que colisionen para formar un producto, 3 es casi imposible, la probabilidad es muy baja. Entonces, añade muchísima complejidad. Yo creo que no solo qué efectos tiene en el futuro, sino todo esto, qué efectos ha tenido. Y eso, como tú dices, tienes la base de datos y evidentemente que habrá tenido efectos, claro que sí, pero habrá que tirar de datos y habría que verlo. Yo sí, en la misma línea que está hablando ahora, yo creo que este proyecto debería añadir en esas líneas finales que se ha puesto ahí, algo relacionado con la sanidad. Yo cuando hacía la pregunta, la charla, si teníamos algo en arriba aquí también, yo encontré por allá. Y ya no, pues la cultura. Y es evidente que eso tiene unas consecuencias, creo yo, sobre la vida de los ciudadanos. Y eso que ya no pasa. Sí. Y si la universidad no puede entrar en eso, creo que habría que intentarlo al menos. Elaboramos en todos nuestros procesos clínicos muy interesantes, muy buenos, pero la salud y lo que repercute en la población siempre se queda aparte. Hay problemas, eso lo sabemos. Hay que intentarlo. Eso no este proyecto, pero sí es que hay publicaciones, bueno, en el que yo estoy involucrado, con el que no está aquí Florentina Villanueva, en que se han hecho estudios de calidad del aire en Puerto Llano. Exterior, que hay bastantes, unos cuantos, en el que yo también estoy involucrado, por ejemplo, y de interior, en que se han explorado compuestos como benceno, etcétera. O sea, sí que existen esos estudios, ese tipo de estudios. Específicamente en Puerto Llano, yo te los puedo proporcionar. No, Incluso Alfonso Saiz. Sí. Sí, sí. Pero parece que nadie pone la casa. No es posible, a lo mejor hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo. Esos estudios, digo, desde el punto de vista nuestro, existen algunos estudios. Incluso alguno de ellos me está escuchando Alfonso Saiz, también ha participado. Si él quiere, no sé si me estás oyendo, Alfonso, si quieres decir algo, hemos medido contaminantes en Puerto Llano, incluso, como digo, la doctora Florentina Villanueva, que es experta en calidad de aire interior, también se hizo un estudio en el tema de interior de casas y también relacionado con las enfermedades. Ese estudio está publicado. Ahora, claro, no se puede tampoco ir ciudad por ciudad, porque entonces esto es inviable. Porque no es verdad que es un caso muy particular. Y hay muchos estudios, no solo los que yo estemos involucrados, hay más estudios por ahí. Existen. Cuando nos interesa aplicar nuestros resultados para ¿no? Por ejemplo, en Madrid pues hemos hecho un estudio, pero basándonos en evidencia epidemiológica de efectos a corto plazo y a largo plazo, pues en las funciones de concentración-respuesta, que razonablemente relacionan por la experiencia acumulada cómo son cambios en concentración se asocian a cambios de incidencia de afección, por ejemplo, a la de mortalidad. Y por eso, por ejemplo, hemos llegado a sacar mensajes como, por ejemplo, que el Plan de Madrid, porque de la última estrategia que hubo, su implementación muy efectiva, pues estamos hablando del orden de 500 muertes prematuras en el año.
Eso tiene una discusión ahí enorme de un montón de cosas, ¿no? O sea, científicamente es lo mejor que tenemos, pero quiero decir que todavía hay el diseño experimental, hay mil historias que se pueden discutir. Entonces, si no lo hemos metido en este proyecto en concreto es porque todavía, como tenemos mucho que trabajar en la parte sustantiva de ver bien qué está pasando con este aspecto, quizá en este proyecto en concreto, en este contexto, introducir además la parte de salud igual no nos ayudaba a generar una respuesta. Pero con carácter general, por supuesto que estoy tratando de acuerdo. Una inquietud, cuestión, pregunta. Gente joven preguntáis poco, no tenéis ninguna inquietud. Pues yo creo que se pueden, si queréis decir algunas palabras, Rafael, Malia, Rubén, David, para cerrar las jornadas y las daríamos por finalizadas. Sí. Muy bien, pues gracias a todo el mundo, los que han asistido aquí presencial. Y como hablarle a la cámara y a la presentación es como hablarle no sé qué, gracias también a quien esté al otro lado del muro, de la pantalla, o si quiere hacer alguna consideración final. Si no, daríamos por cerrada la jornada. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración? O, como digo, damos por finalizada esta jornada. ¿Nadie? Bueno, pues la damos por finalizada. Apaga la grabación, Bea. Pues no puedes hacerlo. Pues lo hacemos desde aquí. Está aquí el...